Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. ¿Cómo nos transforma la cultura digital? Vivimos hiperconectados, pero ¿qué tan conscientes somos de cómo eso moldea nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo? Para hablar de todo eso, hoy nos acompaña Rodrigo Cardoso, doctor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con orientación en Sociología. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, donde estudia los efectos sociales de la tecnología y las innovaciones digitales, con especial atención en los jóvenes y su relación con entornos digitales. Rodrigo ha dedicado su trabajo a explorar cómo la tecnología redefine nuestra agencia, identidad y comunicación. Además, impulsa una visión crítica, ética y humana de la vida digital, que nos invita a repensar nuestro papel frente a la tecnología. Prepárate para una charla en Comunicación 5.0, donde la razón se abre y el sentido crítico se enciende. Una charla donde la sociología, la comunicación y la cultura digital se cruzan para entender mejor el presente y el futuro. No te lo puedes perder. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy con un gran invitado en la cabina, Rodrigo Cardoso, doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido. Muchas gracias, Josu. Oye, a ver, Rodrigo, platícanos qué te lleva a estudiar Ciencias Políticas, ¿no? Desde chavo, ¿por qué te interesaste en eso? Es una muy buena pregunta. Yo estudié Sociología en la UAM Xochimilco. Ok. En realidad, creo que tuve una influencia muy grande y muy importante de mi mamá, que también ella estudió psicología. Ok. Y desde que yo era joven, tuve esta oportunidad de que ella me platicara un poco qué es lo que hacía. Ella trabajaba con adolescentes, el tema de suicidio infantil. Y a mí me sensibilizó con otro tipo de problemas, con otro tipo de oportunidades y también con esta mirada de que uno puede contribuir, de que uno puede sumarse. Así que pues decidí entrar a Sociología, que la verdad uno a los 18 años no sabe muy bien pues, lo que implica la responsabilidad de elegir una carrera. Completamente. Pero sobre la marcha, la verdad, creo que fue completamente lo que yo esperaba. Tuvo sus altibajos, como siempre ocurre. Uh-huh. Y fue como esta oportunidad de cuestionar. Era lo que me interesaba. Intentar ver qué es lo que hay más allá de lo aparente y dónde yo puedo quizás entrar para proponer algo, para cuestionar las cosas, imaginar otras posibilidades. Y bueno, la sociología es muy amplia, pero yo desde ahí empecé a descubrir este interés por descubrir qué relación y cómo estaba cambiando entre las personas y la sociedad con la tecnología, cómo la estamos integrando en nuestra vida diaria. Y bueno, eso fue ya hace muchos años y ha sido un periodo en el que lo hemos visto, se ha integrado muy rápidamente y muy intensamente. Sí, exacto, te ha tocado vivir nos está tocando vivir un gran momento, sí. Pero voy a dar un paso para atrás, porque dijiste algo bien interesante, que quiero ir a por ello, que hablaste de tu casa. Sí. Tu mamá siendo psicóloga, ¿no? ¿De la UAM? Sí, okay. Se formó en la UAM Xochimilco. Te llamó la atención su trabajo con jóvenes, pero dijiste ayudando a otros. Sí. ¿Qué te hizo ver eso? O sea, como sabes, somos una universidad de carácter completamente humanista. Sí. Y, digamos, tu saque fue 100% humanista. O sea, decir, vi a mi mamá ayudar a gente con problemas y yo quise asumir el mismo compromiso. ¿Qué había en tu casa que te movió a eso? Creo que fue el hecho de ver que los problemas no son determinantes, son situaciones gravísimas las que ella trabajaba, pero que desde la investigación, desde conocerlos, desde acercarse, por ejemplo, a las escuelas, ella organizaba talleres, trabajaba también procesos de sensibilización con jóvenes, con docentes, con padres de familia, ver que hay una oportunidad. Okay. Que no se queda en el diagnóstico, sino que hay una oportunidad de actuar, okay. De coordinar fuerzas también con las instituciones, con otro tipo de fuerzas y que se puede hacer algo. Wow. Me vino, ahorita mientras lo decías, me vino esta escena de Adolescence,
de la entrevista a la psicóloga con él, en donde ves a la psicóloga jugando su rol, pero luego descubres que estaba absolutamente rota, ¿no? Y bueno, me vino a la mente porque efectivamente tu mamá, y volviste a decir algo bien interesante, no se quedó en el diagnóstico, se quedó en la parte de hacer una inmersión en los casos para ver cómo podía aportar. Y eso está brutal. Exactamente. Sí, ella es psicóloga social, entonces trabaja, digamos, con investigación en lo colectivo, no en la terapia, y eso le ha permitido, por ejemplo, trabajar con grupos, con las escuelas, que no es fácil, porque a veces hay cierta resistencia entre los propios jóvenes, en los hogares, pero hay posibilidad de actuar. Y aunque son procesos largos y desafiantes, a mí me dejó esa enseñanza, el ver que uno puede tener esta injerencia y una contribución en diferentes áreas. Está espectacular. Y me dejas también otro regalito. Yo no había oído de la disciplina del campo de la psicología social. Ese ya me lo quedo yo para investigarlo, porque además me va a ayudar en mi proyecto de investigación de doctorado. Pero bueno, a ver, entonces ahora sí retomamos en tu parte, primero como sociólogo. ¿Qué es un sociólogo? O sea, ¿cuál es el objeto de estudio? Es la sociedad, pero ¿qué mira un sociólogo en la sociedad? Es muy amplia la disciplina. Es como la comunicación, me imagino, ¿no? Sí, es inmensa. De hecho, hay una cercanía también muy grande, muy importante en cuanto a la sociología, la comunicación, la psicología también. Sí, la lingüística, o sea, están ahí todas como interconectadas, no las puedes separar del todo, ¿no? Y es lo mejor, ¿no? Como ver cómo se pueden colaborar desde estas diferentes perspectivas, la antropología. Entonces se trata de ver cómo como grupos se van conformando ciertos intereses, ciertas identidades, ciertas acciones que nos permiten también elaborar estrategias para reconocer problemas y actuar sobre ellos. Esto incluso ya, por ejemplo, con colaboración con gobiernos, con políticas públicas. El decir también, el reconocer que como personas y como individuos no somos casos aislados. Incluso si alguien pasa por algún problema muy grave, alguna situación, no vamos a poner ningún detalle, pero muy específica, no es un problema aislado, sino que también somos resultado de la sociedad de la que somos parte, de una historia en la que nos sumamos. Y la sociología permite ver esta complejidad, estas múltiples capas que hay entre el individuo y la sociedad de la que forma parte, y sobre eso buscar cómo generar estrategias en conjunto para actuar. Y ya después de eso, lo que yo hice fue también pasar a comunicación y luego regresar a sociología, que creo que me ayudó a tener como una mirada más completa del problema que yo estoy trabajando. Pero esto de pasar a comunicación y regresar a sociología, ¿a qué te refieres? ¿Qué es? Hice un máster en análisis sociocultural de la comunicación en la Complutense de Madrid. Ok. Y después una maestría en comunicación en la UNAM. Ok. Estos dos me dieron herramientas también desde la comunicación para poder complementar mi formación en sociología y sobre todo en relación con estos fenómenos de la comunicación digital, cambios en la manera en la que nos relacionamos con las noticias entre personas, la mediación tecnológica con relaciones afectivas, nuevos riesgos que emergen justo de esta interacción entre dos dimensiones, la presencial y la digital. Entonces, esta complementariedad de la formación creo que me dio una perspectiva mucho más rica para entender unos problemas desde múltiples perspectivas, no solo una. Y bueno, también por las personas que uno va conociendo en la universidad, ¿no? Desde docentes, compañeras, compañeros. Creo yo que el haber podido ocupar distintos espacios me dio una perspectiva mucho más amplia. Y luego, sumando, creo que también puede ser los autores y los estudios que vas conociendo, de repente dices, ¡oh! ¿No? ¿Cómo este cuate lo vio? ¿No? Y ya que lo lees, dices, oh, pues claro, ahí estaba, pero esa gente a mí me ha abierto muchísimo el campo de pronto estudiar. Seguramente los ubicas a Putnam, obviamente Bourdieu, Stuart Hall, y luego de ahí empezar a hilar hacia otros. Claro.
y se van, como bien lo dijiste hace un momento, son capas, ¿no? Y cuando crees que ya estás en una capa profunda, de repente descubres que hay otras 27 más que puedes explorar, ¿no? Y esa es una ventaja de la investigación. Sí. Oye, a ver, y entonces, haces digamos, licenciado en sociología, máster y estos 2 posgrados enfocados en la parte de comunicación, y haces tu doctorado. Sí. El doctorado lo hice en la UNAM. De hecho, hace no mucho tiempo, hace poco lo terminé, en febrero. Fue un proceso, de ahí han pasado muchas cosas, afortunadamente. Fue un doctorado en sociología, donde trabajé en una escuela durante un periodo extenso de la investigación de campo, en un bachillerato, con jóvenes para ver cómo se fueron construyendo sus trayectorias con las tecnologías, porque son jóvenes que han tenido dificultades económicas en los hogares, en algunos casos también problemas de violencia doméstica llegó a haber, que afectaron en qué oportunidades tenían para construir a partir del acceso a la tecnología o simplemente el puro acceso, ¿no? Que no es equitativo. Hay todavía brechas enormes, no solo en lo material, sino en la experiencia de uso, que aquí, por ejemplo, aparece también el factor de género, que aunque haya, por ejemplo, equipos tecnológicos en los hogares, no quiere decir que todos los integrantes puedan ocuparlos con la misma libertad. Y en esta investigación lo que hice fue, a partir de construir cómo han sido sus trayectorias, eran muy jóvenes, de 15 años, entonces son trayectorias todavía cortas, desde la infancia hasta este momento de sus vidas en que han ido integrando y también se van formando como usuarias y usuarios, cómo aparecen y cómo gestionan riesgos que son parte de esta experiencia, distintas formas de ciberacoso y violencia digital, y bueno, los resultados no sorprenden, pero son abrumadores, porque son situaciones que ocurren desde los 8 años, que muchas veces en el entorno familiar se desconocen porque hay un tabú para hablar de estos temas. Y bueno, ya te contaré un poco más de esto, pero fue una investigación que me permitió conectar con las y con los jóvenes, darles una oportunidad de expresarse, que a mí era algo que era muy importante y que lo conversé con la escuela, como incentivar este tipo de espacios de expresión. Y tienen mucho que contar, tienen mucho por aportar, pero no siempre tienen los canales para hacerlo. Ok. Y va a dar para muchísimo el tema y lo vamos a ir ahorita explorando, pero ¿qué fue lo que, o sea, en tu trayectoria, habiendo estudiado sociología, comunicación y el doctorado, qué fue lo que te hizo que te fueras acercando hacia la parte tecnológica y digital, ¿no? Porque yo estudié comunicación y evidentemente, pues, tu carrera y tus decisiones te van llevando hacia ciertos lugares, ¿no? Y algunos están más lejos de lo que tú te imaginabas o no. Pero ahorita tú, pues, también desde hace algún tiempo empezaste a decantarte hasta en esta parte digital, de mediática, etcétera. Y hoy resulta que estás en el epicentro de todo lo que está pasando. ¿Qué fue lo que te llevó a ir tomando este rumbo? Pues en lo particular yo empecé y todavía lo tengo, con un gran entusiasmo hacia lo que es la tecnología y las oportunidades que brinda. Pero como parte de un ejercicio de confrontación, quise poner una pausa, ¿no? Dije, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que está cambiando, cómo está cambiando y si está cambiando para todas y todos o no, o ocurre de manera diferente. Y por supuesto que son procesos dispares. Entonces, yo crecí y creo que es algo que nos ocurre mucho con todo lo digital, ahora con la inteligencia artificial, con las narrativas, ¿no? Lo que es posible, lo que nos puede otorgar, es nuestro primer contacto con la tecnología. ¿Para qué nos puede servir? Entonces, yo leía, por ejemplo, mucho de Isaac Asimov, estas historias, películas de ciencia ficción, y me emocionaba esta posibilidad, pero dije, ¿qué pasa si la abordamos a lo mejor desde una posición, desde las ciencias sociales? ¿Qué cambiaría con este enfoque? Y fue lo que me permitió acercarme con diferentes procesos. Primero, por ejemplo, en la maestría,
trabajé sobre Tinder y las relaciones afectivas, mediadas por un dispositivo, por toda la idea que es Tinder. Hay un estigma, no lo hay. Y comparé casos de México con España y cómo también valores tradicionales de cada uno afectaban en cómo uno se presentaba o lo utilizaba la aplicación. O a veces también se escondía, ¿no? Porque claro, ahí había como cierto rezago. Ahora hay menos, pero en su momento era mayor. Después también trabajé con cómo se utilizaban los teléfonos para movimientos sociales. Por ejemplo, yo soy 132, el 15M en España de los indignados. Y bueno, recientemente ahora me ha interesado mucho centrarme en niñas, niños, jóvenes, ver cómo están incorporando estas tecnologías que pues cada vez son más avanzadas, otorgan más oportunidades, pero también presentan desafíos propios de su propia estructura y configuración que a veces ni en el hogar o por ejemplo la institución educativa se conocen y pues son difíciles de gestionar. Así que nace desde la propia experiencia de lo que yo he vivido como para plantear este tipo de preguntas y conforme también lo que he leído de otros y otras colegas. Uf, qué interesante. Oye, a ver, entonces de nuevo tengo que ir a la serie, ¿no? Porque la serie detona esto que tú decías hace un momento, la invisibilidad del problema en nuestras narices, ¿no? En las narices de los adultos, de los responsables, de los tutores, de los docentes, que los tienes todos los días enfrente y no estamos conscientes porque ni siquiera sabemos de la existencia de estas. Las intuimos y porque leemos, sabemos que hay amenazas, pero no sabes olfatearlas, ¿no? Entonces, Adolescence, ¡pum!, ¿no? En el mainstream nos pega el brinco y nos dice, ojo, tú ya lo habías visto un poco. Hablabas hace un momento de estos problemas. O sea, ¿cuáles son los problemas que un chavo de 9, 10, 11, 12 años solito se enfrenta a través de su dispositivo? Son enormes. Son problemas que ninguna niña, ningún niño deberían de enfrentar, no solos, o sea, de ninguna manera. En general, es mucho mayor, muy cargada casi absolutamente contra las niñas y las jóvenes. Hay una cuestión de género muy importante, casi todo apelando a problemas y violencia de índole sexual. Okay. Por ejemplo, desde la obtención de contenidos explícitos, la extorsión. Imagínate, hubo un caso de una joven a la que extorsionaba, era niña en ese entonces, de 9 años, que se había tomado fotografías y lograron acceder a su teléfono y la estaban extorsionando. Fue durante pandemia también. Entonces, sentía que avisar de este problema era una carga todavía mayor para todos los problemas que estaba atravesando su familia y sentía una doble carga, un doble problema, cuando en realidad debería ser una situación que se resolviera en conjunto. Pero no hay información, hay muchos casos en que se revictimiza, se culpa, sí, pero tampoco hay procesos de informar sobre este tipo de riesgos que ocurren. Y también es muy importante acercarse a los varones, desde niños, jóvenes, porque en la mayoría de los casos sí son quienes están perpetrando estas violencias, estas formas de violencia. Pero también hay otro caso que menciono muy rápido y que es muy extendido, que son estos sitios web, también páginas en Facebook, en Instagram, que son cuentas de las escuelas, de la colonia, donde se etiquetan de manera anónima, con cuentas anónimas, a jóvenes para subir y difundir difamarlos, con rumores de que está saliendo con tal, de que se acostó con tal, con fotografías, que eso cuando ocurre a los 15 años, cuando uno busca pertenecer, tener una valoración positiva, es muy delicado. Siempre lo es, pero en ese momento es crítico. Y las empresas no se hacen responsables, Facebook no cierra los grupos, tarda mucho en actuar. Incluso a la policía cibernética le cuesta mucho trabajo tomar acciones al respecto. Y por eso es que es tan importante trabajar con este grupo de jóvenes e incluso desde la infancia para sensibilizar y para dar herramientas también sobre cómo actuar. Oye, me vino la idea de que, o sea, este grupo, vamos a llamarle así, de chavos y chavas, está en una tremenda soledad
cuando se enfrentan a esto, Sí. ¿no? O sea, porque si nos vayamos a esas épocas en donde no había el acceso a estos contenidos a través de... O sea, el contenido era la tele, la revista y lo que... Los chavos no estaban tan en soledad. Si vivían una tragedia o un caso difícil, era con un miembro cercano de la familia, que todavía sigue siendo. Sí. Y a lo mejor se tenían que encerrar en sí mismos, porque también había un acto violento muy fuerte. Pero hoy hay percibo yo, y aquí como sociólogo a lo mejor me puedes corregir o redirigir, hay una tremenda soledad en la infancia también y en las juventudes. Y entonces esa tremenda soledad que a lo mejor en épocas previas no lo era tanto porque tenían sus cuadrillas que salían a jugar a la calle, etcétera. Y esa tremenda soledad hoy pues es una ventana abierta a que se meta cualquiera por tu ventana. Sí, es un punto muy importante el que mencionas, porque además una característica muy importante de este grupo de jóvenes y que ocurrió en diferentes espacios fue la pandemia. La pandemia de improviso cerró ciclos escolares, creían que iban a tener a lo mejor el cierre de la primaria, una despedida, una fiesta de la secundaria, la preparatoria. No, les dijeron que eran 2 semanas, se convirtió en 1 año y medio. Sí. No sabían cómo gestionar sus vidas sociales desde la distancia. Primero se escribían, se comunicaban, pero las amistades se desgastan. Sí. Y esa soledad se empezó a incrementar dentro de las 4 paredes del hogar frente a la incertidumbre de que sí había problemas económicos, problemas de salud en familiares cercanos, y también esta incertidumbre extendida que pues en este momento de la adolescencia adquiere otros matices. Y todo eso incentivó a que hubiera un uso mucho mayor de recursos digitales, de redes sociales y también desmedido. No había acompañamiento porque también mamás, papás tenían que salir a trabajar, buscar otros recursos, cuidar familiares. Y fue una ola de consecuencias que si seguimos la pista podemos llegar a este punto de una soledad entendida en el contexto del confinamiento. Una tormenta perfecta negativa. Terrible, sí. Y hoy estamos pagando los platos rotos de eso. Todavía. Sí, sí, porque mis hijos justo fueron esa generación que no tuvieron graduación de prepa y entraron a la universidad vía una pantalla. Y yo viví, mi esposa y yo vivimos su duelo, cada uno desde su forma, el duelo de no tener su fiesta a fin de cursos, de despedirse de su escuela de 13 años, fue muy duro. Sí, porque es un momento en el que uno está aprendiendo, imagínate, ¿no? En la adolescencia, juventud, uno está empezando a ganar autonomía, a descubrirse quién es como persona. Tu cerebro se sigue formando. Claro, vas eligiendo tus intereses, tus amistades, y esa interrupción, el no poder despedirse, también afecta en las habilidades sociales, en la confianza hacia el exterior, y eso sin meternos todavía en todas las repercusiones que tuvo en cuestiones de educación, porque aunque haya habido esta posibilidad de llevarlo a través de pantallas, no había una preparación para incorporarlo tan inmediatamente. Entonces sí, tienes toda la razón. Hoy en día todavía estamos entendiendo cuáles son las consecuencias del confinamiento. Exacto, el efecto. Oye, ya retomando la parte de tu estudio, ¿no? Sí. Y vayamos metiendo en este territorio en donde hoy pues eres especialista, que es el tema de la cultura digital, las brechas digitales, y ahora le metemos una dimensión nueva que se llama inteligencia artificial. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Es un fenómeno muy interesante. La inteligencia artificial, a muy grandes rasgos, es, digamos, una tecnología que busca, desde los 50, ¿no? Ha tenido un desarrollo acelerado muy recientemente, que busca imitar la inteligencia humana a partir de reconocer patrones y de asistir en la toma de decisiones. Pero en los últimos 3 años en particular, con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, con la divulgación y la accesibilidad a modelos como ChatGPT, Gemini, entre otros, el acceso ha sido mucho mayor y la práctica también. Pero va mucho más rápido que la propia reflexión de qué es lo que está cambiando, cómo la estamos utilizando, sin entrar, por ejemplo, en detalles de cuestiones de salud mental, para la educación. Ha atravesado absolutamente todo. Es un fenómeno que parecería que es tecnológico,
pero en realidad también es político, económico, social, cultural. Es enorme. Y como te adelantaba un poco, yo considero, y es desde donde estoy partiendo, que nuestra primera interacción con la inteligencia artificial, más allá de que sea desde la práctica, es desde lo que creemos que es. Ok. Desde estas historias con las que hemos crecido, por ejemplo, desde Terminator, desde redes sociales que nos dicen que van a reemplazar muchos empleos, o caso contrario, desde videos de YouTube que te dicen que puedes hacer la tesis en 10 minutos con la asistencia de inteligencia artificial. Todas estas narrativas nos ayudan a ver desde dónde vamos a entrar, pero tenemos que rastrearlas. Ajá. ¿Cuáles son las narrativas que se están consumiendo y cómo inducen en la manera en la que tenemos el acercamiento a la inteligencia artificial? Y es que ya no es, digamos, que uno lo busque, sino que apareció de repente, por ejemplo, en WhatsApp, apareció en Instagram, que son dos herramientas muy comunes que desde que tenemos un teléfono la gran mayoría ocupa. Y presenta desafíos, porque a lo mejor mamás, papás dirían, yo no quiero que todavía mi hija, mi hijo ocupe inteligencia artificial, pero quiero que ocupe WhatsApp. Pero si ocupa WhatsApp, va a ocupar inteligencia artificial. Entonces, ahí está el botón que estorba del lado derecho, ¿no? Claro, sí. Claro. Y pues está la curiosidad. Y finalmente, en cualquier entorno, en redes sociales, en la escuela, en la universidad, en diferentes trabajos, es un tema de conversación. Y es inevitable y a la vez no lo es. Es inevitable porque ya no hay marcha atrás. Su desarrollo va a ser cada vez más acelerado y más intensivo, más transversal. Pero también hay una investigadora australiana, Kate Crawford, que dice, no es inevitable porque en realidad hay intereses detrás. Hay un mercado enorme de datos, de las empresas tecnológicas también que están vendiendo sus servicios. Es una empresa gigantesca que finalmente hoy en día lo que más valor tiene es el dato. Uh-huh. Y quien tiene los mejores datos tiene también mayor poder. Así que pues como que pensarlo en esta dimensión tan compleja es una primera perspectiva para introducirnos como a este mundo de la inteligencia artificial. Acabas de dar un clavo que a mí me tiene loco, que es, hay una perversidad comercial, política y económica detrás de todo esto, ¿no? O sea, no podemos verla como inocua a la inteligencia artificial, aunque lo comentabas y yo pensaba, pues sí, es como el oxígeno, o sea, ya está en todos lados y no lo puedes evitar, ¿no? O sea, hoy no voy a consumir oxígeno. Pues no, eso no va a pasar, pero sí puedes elegir cómo consumirlo y es algo, si lo que te entendí, y es un poco para ver si resonamos en nuestro pensamiento. Sí. Una manera de evitar esa perversidad. Sí. También es vigilar tu relación con el consumo, vigilar tu relación con los contenidos, vigilar tu relación con tus propios pensamientos y con tus posiciones sociopolíticas, morales que tomas. Sí. Y tienes que estar en una continua revisión. Entonces, como dice Kate, el apellido Crawford. Sí, Kate Crawford. Kate Crawford, sí. Como dice ella, puedes evitarlo, pero lo tienes que usar. Y yo creo que la fórmula está en esta hiperconciencia. Absolutamente. De cómo accedes a ello, porque de que vas a acceder. O sea, antes sí había gente que podía decir, yo estoy en una isla digital, ¿no? Sí, o sea, fuera de lo digital no tengo WhatsApp. No tengo Facebook, pero hoy sin el tema de la inteligencia artificial, sí. Pues antes podías no tener Facebook para tu chamba, pero si hoy no utilizas la inteligencia artificial en tu chamba, estás dando un hándicap brutal. O sea, es como si un futbolista decide no jugar con su pierna derecha. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Y todos los demás están jugando no con 2, con 6 piernas. Sí. ¿No? Entonces, sí. ¿Cómo ves tú esto de estas otras relaciones que son lo que yo le llamo lo perverso? Es muy importante buscar justamente esas prácticas éticas desde el uso. ¿Cómo podemos incorporarlo? Primero, diagnosticar cómo se está utilizando para poder reconocer cómo podemos utilizarla mejor. Como dices, esta reflexividad constante, esta vigilancia
que no caigamos como en una comodidad epistémica de decir, ok, me dio esta respuesta, copio, pego y reproduzco. No se trata de eso, porque si no, eso nos conduciría a que seamos nosotros mismos quienes nos reemplazamos. Este temor, ¿no? De que se van a perder los trabajos, claro, puede venir de nosotros mismos si olvidamos aprender a hacer. Tú. Claro. Si de repente me acostumbro a que mi actividad profesional se reduce a pedir que me resuelva los problemas, yo no sirvo. En cambio, si busco cómo integrarla, cómo complemente y también que se convierte en un espejo de uno mismo, podemos llevarnos a un nivel mayor, ¿no? Pero es complejo porque cada profesión, cada actividad, cada nivel educativo presenta desafíos muy particulares, pero creo que tenemos que entrarle. Ese es un punto muy importante. Y no hay, como muchas veces se piensa o se ha pensado, no hay que una regla o una acción te arregla o te cura todo, ¿no? No, sí. Aquí tú tienes que entender desde el ángulo que te toca cuáles son las formas en que accedes a la utilización de estas herramientas. Sí. Y creo que para eso lo más importante es pensar, como quitarnos esta idea de que es un oráculo. Parecería que es la representación del típico histórico y mítico oráculo que todo lo sabe. Ajá. Mágicamente, ¿no? Pero en realidad detrás hay extracción de minerales, hay trabajo humano que cura, digamos que filtra contenidos, sí, que entrena, que configura algoritmos, hay datos que van entrenando continuamente al sistema. Y problematizar qué es lo que esconde detrás de cada respuesta. ¿Por qué me dio una respuesta y por qué no me dio otra? No quiere decir que estén equivocadas, pero existen sesgos. Sí. Y ese es el riesgo, ¿no? De repente el caer en escuchar aquello que ya esperábamos escuchar. Caemos en una comodidad que es peligrosa, cuando en realidad lo más rico es esta confrontación, este diálogo, diversidad de opiniones. Claro, ahorita hay dos temas. Uno te lo pregunto ahorita. Es, ¿qué tal esta información que ha salido recientemente? Que más del 50% de las consultas que se le hacen a los LLMs son de acompañamiento personal, ¿no? Y la famosa demanda ya por un tema de un suicidio. Sí. O sea, si a mí me hubieras dicho hace 2 años que salió esto, te hubiera dicho, no, hombre, no va a ir para allá nunca. Sí. Y eso de nuevo regreso al tema de la soledad. O sea, ¿qué tan solo puedes sentirte que una máquina que está entrenada para ellos? Es el otro punto que yo le he dicho a mis, a mis robots, a mis redes, decir, no me consientas. Sí. Deja de decir que qué buena pregunta. O sea, o sé muy crítico, o no me alabes, pero porfa, no, salte de ahí. Entonces, claro, la gente cuando, ¡ay, qué buena idea! Está increíble lo que me estás diciendo. Mira, te lo voy a hacer. Esas pequeñas partes que el algoritmo te pone para que tú te sientas cómodo en este diálogo, hoy resulta que es un riesgo inmenso, pero detrás hay una perversidad. Este tema de generar una empatía que a lo mejor hoy socialmente no la puedes lograr. Absolutamente, creo que ese es un punto muy importante, sobre todo pensando que no sabemos a veces desde qué condiciones se da el uso de estos recursos. Niñas, niños. Sí, imagínate un niño que le diga, ¡ay, qué buena pregunta! Claro, pero en este punto que mencionas, Josu, que es creo que muy importante que retomemos, es que revela, más que lo que es la inteligencia artificial, revela lo que hay en paralelo a la inteligencia artificial. Como dices, esta parte de la soledad, de un estigma a la mejor a buscar a las personas para pedir ayuda, de buscar terapia que todavía persiste. Entonces, nos dice que la inteligencia artificial es un fenómeno social. Ver qué es lo que está ocurriendo en esta mediación. Y sí, el tema ha habido ya casos de suicidio, como bien mencionas. También OpenAI ha tenido que cambiar sus políticas y ser mucho más estricto para prevenir que no actúe ya como, digamos, este equivalente de terapias. Pero lo revelador aquí es que la gente estemos buscando esta ayuda. Que busquemos a alguien que nos escuche, alguien que nos lea. ¿Qué es lo que está
reflejando de uno mismo, de nuestro entorno. Ahora que estamos tan conectados, pero al mismo tiempo seguimos aislados y buscamos el confort de un sistema que lo que nos va a decir es lo que queremos escuchar. Y luego, si eso nos convence, cuando regresamos y nos confrontamos en el mundo real, puede haber ahí también choques muy duros, porque ya no estamos recibiendo esa complacencia a la que nos estábamos acostumbrando. Pero sí, los reportes desde 2023 hasta hoy en día es esa tendencia muy clara. La inteligencia artificial como un acompañamiento, y va a ser una tecnología que se siga desarrollando. Ahorita se explora, por ejemplo, en cuestiones de personas fallecidas, que hay cuestión. Es un problema ético gigantesco, pero también hay un interés comercial. De parejas artificiales, terapias en este caso. Entonces, ver en qué condiciones se están gestando estos intereses. Fíjate que dentro de esto mismo, a mí no me había... Sí me había evitado algunas preguntas, pero siempre había rodeado. ¿No? Algunas respuestas yo le digo, no le des la vuelta, contéstame. Sí. Pero hace una semana, y fíjate qué tonto soy porque no me acuerdo de cuál fue la pregunta. Yo venía como haciendo un drill down en información sobre religión, ¿no? Sí. Iba bajando, entonces iba yo dándole caña cada vez más, y llegué a una pregunta, tío, que fue tanto mi asombro que de repente se me olvidó. Me tengo que meter al historial y seguramente ahí está mi pregunta. Sí. Y me responde la primera vez: tengo demasiadas solicitudes en mis servidores, no te puedo contestar. Sí. Dije, cabrón, nunca me había dicho esto, pero bueno, a ver qué hora es. Dije, pues sí, bueno, órale, va. Sí. A los 5 minutos, pum, le vuelvo a aventar la misma pregunta y me vuelve a hacer la misma respuesta. Y no, aquí me late que aquí hay un algoritmo. Inmediatamente después le pongo, oye, quiero hacer una receta y cuánta harina le tengo que poner. ¡Pum! Me contestó. Entonces, nunca había tenido yo censura, por así llamarle, a una pregunta que tenía que ver con un tema de religión y me bloqueó. O sea, me dijo, no estoy para ti. ¿Sí? Nunca lo había vivido y esto me pasó hace 2 semanas y después lo reflexioné y dije, ay, güey. O sea, ahí hay pues yo le puedo llamar sesgo. Claro. ¿No? Claro. Que pueda decidir qué responderte y qué no. Por ejemplo, en la mayoría de las herramientas es muy opaco. Pero en la DeepSeek de China, que es la más amigable con el medio ambiente. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurrió el 4 de junio de 1989 en Tiananmen? En ese momento te cierra la conversación porque es un tema filtrado por el gobierno chino. En el caso de OpenAI con ChatGPT, hay temas que si llegan a tocar cuestiones de violencia, cierra la conversación, te marca que infringe los términos, pero hay otras que son más delicadas que no lo cierra. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cuándo un criterio se aplica y cuándo no? Y a propósito de esta anécdota que nos compartes, que creo que es muy enriquecedora, nos permite pensar cómo a veces los modelos tienen más libertades cuando uno paga un modelo más caro. Por ejemplo, ChatGPT te da más libertades si pagas el de $20, pero te da más si pagas la de $200. Entonces también te va instando a que inviertas más para tener un servicio que te va limitando para moverte, ¿no? Como funcionan, pues, cualquier otro tipo de productos. Y por otra parte, también nos recuerda que las conversaciones que ocurren, que parecería que son privadas, pues privadas no son, porque hoy en día ya se va a empezar a probar que si se interpreta que si es menor de edad y hay temas de salud mental, se cierra la conversación. Si hay alerta de suicidio, se busca llamar a las autoridades para conectar. Si hay un caso que llega, por ejemplo, a un juicio, se puede recurrir a conversaciones con inteligencia artificial, incluso eliminadas, para utilizarla como evidencia. Y mucha gente cree que todo lo que hacemos, por ejemplo, en internet, que entrando a, no sé, navegación privada, que no ocurre, ¿no? Que no queda huella.
Estamos Malas completamente... Sí, todo deja huella. Big Brother. Exacto, por eso son las cookies, ¿no? Porque al morderlas vas dejando migajitas por todas partes y quien puede interpretarlas crea un panorama enorme de quién eres, qué te interesa, perfiles que luego se pueden utilizar, sí, para cuestiones comerciales, pero luego también para otros fines. Eso está muy duro. A ver, y tú desde el trabajo, ¿no? Y el ángulo que tienes hoy, Sí. ¿cuáles son tus siguientes 5 años? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué es lo que quieres estar trabajando para lograr qué? Me interesa mucho trabajar con jóvenes y en contexto de educación. Ahora voy a trabajar en educación superior, pero también me gustaría mirar hacia bachillerato y con docentes para ver cómo se está integrando la inteligencia artificial en el aula, en el sentido más simbólico, Okay. en la práctica de enseñanza-aprendizaje, qué está cambiando, cómo está cambiando, cómo podemos incentivar que ese cambio sea ético, sea equitativo, porque lo que no podemos hacer es sumarnos, es dejar que la inteligencia artificial, por poner este ejemplo, pero que la tecnología marque el ritmo. De lo que se trata es que nosotros tengamos ese control y marquemos el ritmo de cómo se va a sumar, pero para eso se requieren iniciativas, se requiere conversación, se requieren ejercicios pedagógicos para integrarlo. ¿No? O sea, hay que ser muy valiente para tomar esas iniciativas. O sea, no sé si las ubiques, pero nos han presentado a nosotros algunas plataformas tecnológicas que te dicen, con inteligencia artificial el alumno va llevando su curso y le va mandando en función de cómo vaya avanzando. Lo acabas de decir, ese es entregarle el ritmo del aprendizaje a una IA. Eso es muy delicado. Y hoy, pedagógicamente hablando, asumo que no hay ningún ser humano que te pueda dar la certeza de que eso abona o no abona al desarrollo de competencias. Sabemos que sí te abona al dueño de la plataforma porque te va a cobrar una iguala. Claro. Sabemos que sí te abona a lo mejor al profesor que se convierte en vez de un profesor, se convierte en una especie de mentor que acompaña, bien, sí, que quizá no esté mal, sí. Pero no, comparto contigo, yo creo que no es la vía. Sí. De pronto porque existan herramientas de inteligencia artificial para la docencia, sí, que todas las debas de aplicar para decir que las estás aplicando. Claro. Creo que esa es una cuestión clave, recordar que es una herramienta. Mientras tengamos presente que es una herramienta, nosotros podemos moldearla, darle la dirección que queramos y utilizarla para beneficio propio. En el momento en el que olvidemos que es una herramienta, fluimos, como esto de, pues, convertirnos nada más en quien da el clic para recibir la información. La gallinita de Homero Simpson. Claro, sí, ¿no? Pero es una herramienta buena si encontramos estas maneras de integrarla. Por ejemplo, en Reino Unido, caso polémico, hay una escuela privada que está haciendo un ejercicio en donde no hay docentes y solo hay inteligencia artificial. Chales. Personalizada al caso de cada estudiante para seguir, digamos, su proceso de aprendizaje. Pero ahí el gran problema es que la escuela, por ejemplo, aquí en la Anáhuac, no es nada más el asignar actividades, resolverlas, calificarlas y que haya acabe, sino es el contacto, el intercambio, la calidez, la humanidad del aprendizaje. Eso, ¿no? Fomenta lo que hablábamos hace un momento de la soledad. Exacto. El alumno está solo en su proceso de aprendizaje, sí, con un robot. Sí. Creo que eso es algo donde tenemos que tener precaución, porque puede ser que sí sean herramientas que si hoy en día están tan avanzadas, en 5 años, inevitablemente va a tener un desarrollo mucho mayor, una injerencia en la educación también mucho más extendida, pero recordando que lo que hoy tenemos que trabajar más es el pensamiento crítico, el poder interpretar los resultados, no quedarnos con ellos, sino ver desde dónde vienen, para qué nos sirven, preguntarnos si realmente nos sirven, porque no tenemos que estar de acuerdo tampoco con la información que se genera, y ver cómo podemos incorporarla en diferentes actividades, por ejemplo, profesionales, ahora sí que dependiendo mucho de qué nivel educativo estemos planteando, pero en la universidad nos puede ayudar, por supuesto, mucho, pero creo que es muy importante crear espacios donde podamos conversar sobre qué es una práctica ética. Ajá. Muchas veces se actúa desde el castigo de que utilizas inteligencia artificial, esto no es tuyo, pero si no hemos enseñado a utilizarla correctamente, no podemos castigar.
muchas veces aprenden desde TikTok, desde Instagram, redes sociales, porque es la alternativa que hay. Y hay buenas herramientas ahí, buenos cursos, pero creo yo que como universidades tenemos esta responsabilidad. Son piezas de Lego sueltas, ¿no? Sí. Que bien utilizadas pueden hacer una arquitectura brutal, pero si están aisladas, están solas, pues el mundo, el alumno va a ver ese mundo segmentado y no va a poder conectar los puntos. Y por eso hace un momento yo decía, hay que tener pantalones, porque el cambio, posiblemente en todas las empresas, pero en la parte que nosotros estamos, que es en la parte de formación, en la parte de educación, el trabajo de una institución como las nuestras, esto que dices de observar, medir, ser crítico, pues es trabajar 10 veces más de lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Oye, la inteligencia artificial te ahorra mucho trabajo. No, me va a dar el doble de trabajo. Sí. Pero es que si no lo ves así y piensas que entonces hay una muy buena plataforma para que lleve el ritmo de educación, adiós, entregaste todo tu sistema de valores a una plataforma. Sí. Y puede ser, si reconocemos esta situación, es una oportunidad para que reinventemos nuevas estrategias pedagógicas, que veamos cómo podemos incorporarlo y sí, no castigarlo, pero sí cuestionarlo. Decir, ok, es una herramienta que nos puede ayudar, pero vamos a ver cómo. Y sí, para docentes es desafiante porque cambia toda la dinámica, los procesos de evaluación, de verificación, pero nos lleva a preguntarnos, y creo que ese es lo elemental en la universidad, en cualquier área, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué decidí entrar a estudiar a la Anáhuac? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Y si tenemos eso presente, entonces podemos utilizar con más ética y como una herramienta la inteligencia artificial para que nos ayude a formarnos, pero no para que nos resuelva las actividades, que hay un propósito por el cual se asignan. No, y obviamente es un tema que da para mucho, pero un poco para ir concluyendo. Sí. Dijiste, hay una gran oportunidad, ¿no? Pero creo que es una gran obligación de las instituciones que nos dedicamos a la educación superior y evidentemente las de todas. Sí. Pero en la educación superior, nuestra obligación está en decir, sí, aquí está la herramienta superpoderosa, o sea, pero tenemos que elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? Y esa es una decisión muy canija, ¿no? Porque pues venimos de una tradición milenaria, literalmente hablando milenaria, ¿no? De más de 1000 años de un ejercicio relativamente similar en las universidades, que era compartir y generar conocimiento. Y hoy tenemos que seguir en lo mismo, pero con una herramienta en medio que resulta que es ultrapoderosa. Entonces es como en las series de ficción, ¿no? El anillo del poder, ya que tienes tanto poder, ¿cómo lo utilizas, no? Es una enorme responsabilidad. Es el tío de Spider-Man, ¿no? El tío Ben tenía mucha razón. Completamente. La paradoja del tío Ben en la educación. Sí. Y es eso. Creo que para poder utilizarla con ética también tenemos que tener la disposición de escuchar qué están haciendo las y los estudiantes, si la están ocupando, cómo la están ocupando, en qué situaciones, y también reconocer que no todos tienen el mismo acceso, porque es algo que voy viendo. Existen estas brechas y ahora vemos redes sociales, se crea esta ilusión de que ya está en todo, pero todavía está en ritmos muy distintos. Sí. Entonces, también buscarlo como una oportunidad para crear estos diálogos y unas estrategias que se convierta en una inclusión y en una marginación mayor. Cuidar esa cuestión, pero el crear espacios de escucha activa y que podamos practicar con las herramientas, que se descubra qué significa la ética en el uso de inteligencia artificial, por qué es importante declararla, creo que es una base sólida para empezar a construir. Y para eso sí, es verdad, dentro de las universidades necesitamos conversar, ¿no? Exacto. En los distintos actores que digamos que tengan este poder de toma de decisiones, cómo se va a incorporar, cómo se va a manejar, cómo se va a evaluar también, porque si no, tanto el profesorado como el estudiantado no saben cuál es la política respecto a la inteligencia artificial. Y creo que ahí tenemos todavía mucha conversación
para seguirnos sumando porque no hay un consenso, pero por lo mismo es una oportunidad para sumar. Exacto. Sí, un poco queriendo concluir la pregunta no es si sí o si no, no es si es buena o es mala, sino la pregunta es ¿cómo? En función de mis fines. Sí. ¿No? Y ese cómo tiene que ser una pregunta muy crítica, sí. Muy en este proceso socrático de preguntar y volver a preguntar, sí. Se me fue ahora la palabra. Desde la mayéutica. Desde una mayéutica sí. De por qué sí, por qué no y por qué tal. Y ahí vamos a estar pegados los siguientes 20 años. Sí. Pero tenemos que entender que el proceso que debemos de seguir es eso, es cuestionar el cómo según nuestros fines. Totalmente, creo que lo has cerrado muy bien, Josu. Ahora sí, porque me pusiste ahí muy bien encaminado, pero... Preguntarnos por qué, cómo le estamos utilizando. Exacto. Si formulamos mejores preguntas, obtenemos mejores respuestas. Si preguntamos de algo que conocemos, podemos cuestionar la información. Y si preguntamos de algo que no conocemos, no quiere decir que esté mal, pero sí que tengamos dudas, que no nos confiemos en una primera instancia. Pero sí, hay que sumarnos. Da para muchísimo. Da para mucho. Hoy hay una pregunta que hacemos aquí, que es la última pregunta, igual de importante que todas. Venga. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Pues mira, a mí me quedan muy cerca, me gustan y además no es porque sea subjetivo, lo son los tacos Charlie. Están sobre San Fernando, en el sur de la ciudad. ¿O no? ¿De qué son? De Suadero, están muy buenos, muy recomendados. Cuando quieran, Charlie. Quien guste, nos vamos un día a platicar de inteligencia artificial con unos taquitos que nos acompañan. Ya tienes partner. Qué bueno, no, pues Rodrigo, te agradezco de verdad muchísimo el que hayas venido. Esta es tu casa. Y estoy seguro de que empezaremos a hacer ahí muy buenas relaciones y estaremos trabajando en proyectos en conjunto entre tú como investigador, con nosotros también con nuestro grupo de investigadores, pero también como universidades. Me dará mucho gusto. Nos corresponde. Sí, desde la UNAM y desde el instituto tenemos mucho interés también por colaborar. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos luego. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.